Buen día, bienvenidos, bienvenidas, un saludo cordial, especialmente a los niños, las niñas y los jóvenes que nos escuchan y nos siguen desde las instituciones educativas que hoy participan en este evento que está convocado por el Ministerio de Educación Nacional, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto y un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil que nos unimos para abrazar a las personas, a las familias, a las madres, hijas, hermanas, hijos que buscan a las personas desaparecidas. Esta transmisión y este evento lo hacemos en el marco de la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido y hace parte de la conmemoración de la educación Abraza la Paz. ¿Cómo hablar de desaparición forzada en la escuela? Esa es la pregunta que ronda en nuestra mente y vamos a hacerlo de la mano con docentes, con buscadoras, con estudiantes que han hecho de la desaparición forzada una tarea de vida. Queremos agradecer al Colegio Anexo San Francisco de Asís, desde el cual originamos este evento, por su trabajo, por hacer de la desaparición una causa que convoque a la empatía y a la sociedad en la búsqueda como sociedad de las personas dadas por desaparecidas. Me acompañan a Magali Pinilla, quien es la anfitriona, trabaja en esta institución. Ella es docente de Ciencias Sociales, con más de 10 años de experiencia, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente estudiante de la Maestría en Estudios Sociales de la misma universidad y actualmente vinculada como docente, como maestra en Ciencias Sociales en esta institución San Francisco de Asís. También está conmigo Claudia Mireya Alvarado de Opazá, quien es docente de la Secretaría de Educación del Distrito del Colegio Alberto Lleras Camargo, estudiante del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en educación de la Universidad Pontificia Javeriana, maestra en artes escénicas de la Academia Superior de Artes de Bogotá y ganadora de distintos reconocimientos como la beca de creación Escuelas que desde el arte y la cultura construyen memorias de paz. Pues muchas gracias a ti por hacer del arte y la cultura un instrumento, una herramienta para la construcción de paz y en este caso en particular para contribuir a la búsqueda y a la dignificación de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. También está conmigo a mi lado Adriana Ferrucho, especialista en procesos afectivos y de creatividad de la Universidad Distrital, también especialista en teatro social e intervención socioeducativa de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, licenciada en educación básica con énfasis en lengua castellana. Ella tiene una larga trayectoria y experiencia en diseño de metodologías para el diálogo, la participación, el fortalecimiento organizativo y la construcción de redes colaborativas. Ha hecho del trabajo comunitario y del acompañamiento psicosocial una herramienta para contribuir con su trabajo profesional en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas a esta búsqueda que nos convoca a la reflexión el día de hoy. Quiero pedirle a ustedes en este momento que cierren sus ojos por 30 segundos y piensen si hoy, al salir esta mañana de la casa, regresáramos en la tarde y una de nuestras personas, nuestros seres queridos, no regresara. Pues quiero que ese pensamiento lo traslademos para saludar a Pilar Navarrete, una persona que nos inspira, está aquí a mi izquierda,
que ha dedicado 38 años de su vida después de que el miércoles 6 de noviembre de 1985 su esposo, Héctor Jaime Beltrán, salió a trabajar como lo hacía todos los días, guardando en su billetera una foto de su familia. Él, Héctor Jaime, no ha regresado. Y el testimonio de Pilar Navarrete, del trabajo con el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, de el haberse formado seguramente como antropóloga forense, que no lo es profesionalmente, o como buscadora, hace que hoy nos honre y dignifique este evento. Pilar, bienvenida, gracias por haber hecho de tu vida un testimonio de búsqueda para Héctor Jaime, pero también para las cerca de 120,000 personas que hoy registramos como personas desaparecidas en Colombia. Finalmente, voy a estar acá. Mi nombre es Mauricio Cax García, soy sociólogo y actualmente me desempeño como director de gestión territorial del Ministerio de Educación. Y estuve con la responsabilidad los 5 años que funcionó la Comisión de la Verdad como secretario general. Vamos a dar curso entonces a esta reflexión y bienvenidas las invitadas. Es también un orgullo estar con ustedes acá. De manera que, profesora Claudia, voy a empezar con usted, entendiendo que pues, en este espacio están con nosotros profesoras, profesores que han dedicado su vida a la docencia y que además hoy hacen parte del esfuerzo de la escuela Abraza la convivencia, la verdad y la desaparición. De manera que cuéntenos por qué considera importante usted, tanto como persona, como profesional, como docente, el sensibilizar a sus estudiantes en la necesidad de que como sociedad tengamos un nivel de empatía y además acciones concretas para la búsqueda de personas dadas por desaparecida. Profesora Claudia. Bueno, muchas gracias por la invitación, por darnos este espacio tan significativo para hablar de la desaparición forzada y de manera concreta ligado al lugar de la escuela en este tipo de temáticas. De manera particular, la escuela, considero, necesita afianzar sus contenidos a partir del contexto, a partir de la historia. No en vano somos un país que desapareció la asignatura de historia del currículo colombiano por cerca de 23 años y creo que ese es un mal que estamos todavía resarciendo. Y el aula tiene que ponerse en la tarea de dejar de silenciarse, dejar de olvidar, de normalizar la violencia. Cuando se aborda una temática como la desaparición forzada en la escuela, es necesario hacerla de manera inicial con un cuidado pedagógico que reivindique a la víctima, que repare, que encargue al estudiante de empatizar con el sentimiento de los colombianos, porque justamente en la escuela estamos formando nuestro país, en el hogar y en la escuela. Este segundo hogar, que en tantas ocasiones enuncia a la escuela como un segundo hogar, tiene que apoderarse de ese proceso formativo de los estudiantes, porque no podemos seguirnos normalizándonos, ni silenciándonos, ni haciéndonos pues distantes del ejercicio. Hablar de desaparición concretamente en el Colegio Alberto Lleras Camargo, que es de donde trabajo, se vinculó al relacionar un contexto similar, que era el de mis estudiantes, con los jóvenes que estaban en el municipio de Soacha, el caso bien nombrado de los mal llamados falsos positivos, que en realidad son ejecuciones extrajudiciales, que producto de resolver un proyecto de vida de manera inmediata, ven una oportunidad y resuelven irse a lo que no sabían que se estaban yendo. Entonces, desde acoger este proyecto de vida que hoy en día tienen los jóvenes con la inmediatez
que nos ha brindado la tecnología y que nos resuelve como en segundos, es muy importante focalizar cuál es el proyecto de vida de nuestros jóvenes, porque es nuestra nación la que está allí. Quiero, antes de enunciar de manera concreta cuál fue la metodología que abordamos, compartir un video que da cuenta de este proceso que, como mencioné en un principio, vincula el arte, el pensamiento crítico y la educación para la paz hacia estas apuestas de nación por abrazar la verdad. Entonces vamos a ver inicialmente el video. ¿Y cuándo vuelve el desaparecido? Cada vez que lo trae el pensamiento. Las autoridades encontraron en el norte de Santander una fosa con los cuerpos de 14 jóvenes. El país comenzó a enterarse de la trágica historia de los 11 jóvenes. Una historia que empezó con la denuncia de un grupo de madres preocupadas por la suerte de sus hijos. Aumentan las denuncias por jóvenes secuestrados que aparecen como dados de baja en combate. Después de muertos, los vistieron como guerrilleros. A muchos les colocaron las botas al revés. A otros les pusieron el arma en su mano derecha. Ellos eran zurdos. Nosotros fuimos obligados a ponernos de rodillas. Esta construcción artística, desde la danza contemporánea, desde la danza folclórica y desde el teatro de pieza didáctica, se entretejió desde el año 2018 gracias a un proceso de investigación, de exploración emocional de los estudiantes para acercarnos a la temática de la violencia. Desde muy pequeña he bailado y el llegar acá y bailar por una causa es un sentimiento completamente distinto. Creo que es una de las cosas que más me ha enseñado y es que tú no solo actúas por actuar, cada movimiento lleva un sentimiento, transmitir a los espectadores este mismo sentimiento. Siempre la misma cosa no habrá poder. Mi hijo, me tocó irlo a buscar entre otros tantos muertos. Yo lo tuve que reconocer por un tatuaje que traía en su pierna. Era lo único que quedaba reconocible. Y acá empieza un proceso entonces de vincular el arte al pensamiento crítico, a la educación para la paz y engranar estas categorías en función de un montaje escénico que hoy da cuenta de uno de los sucesos históricos más dolorosos de nuestra patria. Este proceso reivindica la memoria y los procesos narrativos justamente para que la justicia se haga desde el sentir de nación, esa responsabilidad colectiva que tenemos todos los colombianos de hacer memoria, de tener la verdad. Justicia igual para todos. Lo más lindo que he sentido en todo este proceso es que al principio tuve la oportunidad de conocer a varias madres. Y ellas se acercaron a nosotras, nos contaron su historia. Vi que esas madres me creó un sentimiento de dolor, de tristeza, de cómo las trataban, cómo las humillaban. Y al final todos nos dimos un abrazo. Creo que ha sido el abrazo con más sentimiento que me han dado en mi vida. Se sintió el dolor, se sintió el enojo, se sintió todo lo que ellas han tenido que pasar a lo largo de todo el tiempo en el que perdieron a sus familiares. De mi hijo solo tengo el 50% de su cuerpo. El otro 50% aún debe estar en las entrañas de esta tierra. Pero estas muertes nuestras no solo lo hemos llorado a las madres. Hoy por lo menos sabemos que un país entero saben que ellos no eran guerrilleros y eso es lo primero para curar el dolor. Lo que tienen los jóvenes de hoy en día son riesgos por toda parte. Pero en la escuela encuentran protección y en este tipo de procesos hay un aprovechamiento mucho más grande de todo el potencial que tienen, desde su pensamiento, su cuerpo, desde todo lo que ellos pueden dar. Yo he cambiado drásticamente, mi pensamiento crítico ha cambiado también. Ahora no solo veo un punto de vista, sino tengo que conocer muchos más. Siento que es un compromiso que me hace sentir bonito, me hace sentir que trasciendo en ellos. Como que en ellos va a quedar para después, para que se impacten así sucesivamente muchas personas y para que de verdad en Colombia se generen procesos serios en la educación. Siempre valdrá la pena el creer en que ellos pueden hacer muchas cosas grandes. Esta propuesta, este montaje escénico se construyó de la mano del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, producto de una beca que apoyaba las iniciativas en búsqueda de la verdad en las instituciones oficiales y privadas. Este vínculo con el Centro de Memoria considero que metodológicamente nos generó algo muy importante y es hablar desde lo concreto, no desde los imaginarios que podemos tener, que es la violencia.
Inicialmente mis estudiantes creían que lo violento era únicamente lo que pasaba en el campo, el conflicto bélico entre la guerrilla y el ejército, pero que nosotros en la ciudad como que no teníamos esa responsabilidad ni ningún vínculo directo. Partir de esta necesidad de hacer empatía y de apropiarnos colectivamente como colombianos en búsqueda de la verdad fue lo primero. Una vez el Centro de Memoria también nos acompañó en búsqueda de acercarnos a la víctima. Los docentes podremos transmitir indudablemente muchísimas cosas, pero es totalmente distinto cuando acercamos a las personas que como hoy nos acompañan, interpretan de manera diferente y nos permiten empatizar y sentir el dolor. Una vez se dio este proceso conceptual, histórico, entender que era un derecho internacional humanitario, que es una violación al mismo, el surgir a partir de la emocionalidad de los estudiantes, a partir del acercamiento a las propias violencias que hemos vivido todos, porque creo que de algo no podemos zafarnos al ser colombianos, y es que estamos tocados por la violencia, de manera directa, cercana, lejana, pero en diferentes proporciones, pero creo que el ser colombiano nos hace tener un vínculo directo con diferentes procesos violentos. Y una vez allí, dimos curso a enunciar los 3 momentos del montaje, en el que damos cuenta de qué fue lo que sucedió, en un segundo en cómo se repara el dolor, para qué reparamos, ¿cierto?, qué buscamos con la reparación, y tercero en que hacer memoria es una necesidad colectiva de nación para repararnos. No solo las víctimas, somos todos los que necesitamos repararnos como nación, y coincide exactamente con la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, con el proceso en que estábamos viviendo, que estamos todavía viviendo en Colombia y que necesitamos poner todavía en marcha. Entonces, fue así que se dio la construcción de este proceso pedagógico. Bueno, muchas gracias, profe Claudia, a sus estudiantes de la Institución Educativa Distrital Alberto Lleras Camargo, por esta presentación. Yo quiero llamar la atención de la reflexión que me provoca de manera inmediata tanto las palabras de nuestra profesora como la obra de teatro. La primera es: la mejor manera de expresar la empatía es ponernos en los zapatos del otro. Y quiero aprovechar acá un trabajo, un proyecto pedagógico que ha desarrollado el Colegio San Francisco de Asís, que ustedes están viendo, y es los proyectos de los estudiantes para reflexionar de qué se trata cuando nos ponemos en los zapatos del otro. La segunda reflexión, y con eso quisiera preguntarle luego a la profesora Magali, es que estos esfuerzos están vinculados no solamente con la memoria, con la verdad, sino que deben estar orientados hacia la no repetición, hacia que la sociedad colombiana asuma como un delito de lesa humanidad, como un elemento que atenta contra la dignidad de las personas, contra la dignidad humana, la desaparición forzada. Profe Magali, cuéntenos desde su experiencia cómo puede el docente, desde sus proyectos pedagógicos, desde el currículum, hablar de estos temas e introducir la reflexión para que niños, niñas y jóvenes en conjunto podamos, como lo señalaba la profe Claudia, nosotros no estamos condenados a vivir en la violencia, pero cómo construir un camino donde la reflexión acerca de la construcción de paz y particularmente de la desaparición forzada pueda construir ese camino de dignificar la búsqueda de la convivencia y también el camino hacia la reconciliación, profe. Primero que todo, muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan detrás de las cámaras, los presentes. Yo quisiera primero enunciar que hablar de paz en la escuela, hablar de desaparición forzada en la escuela, significa entender un reto, y no solamente pedagógicamente hablando, es un reto social. De hecho, la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que desafortunadamente no deja huella alguna, ¿sí? Por eso tenemos personas como Pilar que llevan toda su vida alzando la voz junto a otras mujeres, junto a muchos niños y niñas, diciendo efectivamente hay unas personas, como bien iniciamos este espacio, no llegaron a sus casas.
considero que socialmente es un reto grandísimo, pero hablar de desaparición forzada en la escuela es un asunto, primero, como ya lo vimos, de ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? De entender que no es algo ajeno a nosotros y nosotras, y en ese sentido creo que es fundamental el hecho de decir, como ya lo decía la profe que me antecedió, que el conflicto armado que vive nuestro país no es un asunto ajeno a nuestras aulas, no es un asunto ajeno a las escuelas. Por el contrario, debemos abrir las aulas a entender este tipo de situaciones. También lo hablábamos en otro espacio que tuvimos la posibilidad de conversar. Si bien es necesario reconocer nuestro pasado violento, debemos asumir el reto de hablarlo desde la paz. El dolor ha marcado la historia de nuestro país. El dolor es algo que nos ha permitido incluso como seres humanos y como sociedad colombiana voltear la mirada y ser indiferentes. Pero ¿qué pasa cuando los profes, las profes, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes se ponen el reto de decir, hablemos de este pasado tan doloroso desde la vida, de darle la voces como a Pilar, como a Inés, como incluso a las víctimas que no han podido contar su historia y que desafortunadamente fueron desaparecidos en el Cauca o bajo otras circunstancias? Entonces yo quisiera, para darle también paso a un material y un video que logramos trabajar aquí en el colegio, como producto de un espacio que hemos venido construyendo para hablar de conflicto armado, que se llama la Minga Pedagógica de Memoria y Paz. Decidimos en ese momento, en esta minga de hace 2 años, escribir Desaparecer con S, para decir que siguen siendo y siguen estando. Dijimos, hay alrededor de 120.000 personas desaparecidas, pero ¿qué pasa cuando estos números adquieren conciencia, sentido? Decidimos hablar del padre Tiberio, de Nidia Erika Bautista, también de Mario Monsalve. Dijimos, es necesario que esas 120.000 personas sean representadas por 7 y los voy a dejar con parte de lo que fue Desaparecer con ese. Ay, dolor, agua nueva que sane todos los fantasmas. Ay, mi amor, no te quiero ensuciar el alma. Abrazo de agua, me lleven lejos. Tienen que ver el sol, mis tiempos huecos. Nadar sin mar, espuma y agua. Sanar, sanar, sacar la rabia. Ser corriente que baje sola, a encontrarse con más corrientes. He de amar todas mis olas, para amar todos mis frentes. Ser corriente que baje sola, a encontrarse con más corrientes. He de amar todas mis olas, para amar todos mis frentes. He de amar todas mis olas, para amar todos mis frentes. Abrazo de agua, me lleven lejos. Tienen que ver el sol, mis tiempos huecos. Nadar sin mar, espuma y agua. Sanar, sanar, sacar la rabia. Ser corriente que va. Abrazo de agua. 10 segundos. Vamos contigo, Magda. Como ustedes acabaron de ver, tratamos de no solamente decir son 120.000 personas desaparecidas, sino son proyectos de vida, son personas que tuvieron sueños, que fueron líderes sociales, que fueron padres de familia. Además de pensarlo a través de la minga pedagógica, lo que quisimos fue darle sentido a los desaparecidos a través de la memoria desde diferentes lugares, desde la fotografía, desde el olfato, desde el sonido, desde la escritura, y por eso después de darle rostro a través de unas fotografías y de escribir, nosotros decidimos junto al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
construir, no sé si me pueden ayudar, esto está muy, muy chiquitito, un perfume, o sea, para hablar de la memoria olfativa de estas personas, que fue la representación que hicieron nuestros estudiantes y la manera como construyeron nuestros estudiantes el recuerdo de estas siete personas. También hicimos unos paisajes sonoros. Sin embargo, estos retos de los que yo hablaba sobre la desaparición forzada, perdón, es que ando como con gripita, y traer y hablar el conflicto en la escuela, pues también significó poder abrir nuestros sentidos. Por eso el asunto del aroma. Y también escuchar. Nosotros consideramos desde el Colegio Anexo San Francisco de Asís que el asunto de reconciliación tiene que ver con disponer nuestro corazón para escucharnos a nosotros mismos, a la naturaleza, caso de lo que se ha convertido el Cauca, donde han desaparecido cientos de personas, pero también para poder apostarle a un proceso de reconciliación colectiva. Y quisiera como terminar mi intervención con que el hecho de abrir nuestro corazón, escuchar, tiene que ver con la memoria está en los lugares que aparentemente no son tan asequibles. Sin embargo, a través de algo como un aroma, de una canción, de una fotografía, de un pañuelo, de una escultura, la memoria nos puede decir que tenemos que construir como país. Bueno, profe Magali, gracias a usted, gracias a el Colegio Anexo San Francisco de Asís por compartir esta valiosa experiencia. Yo quiero recordar que estamos en esta jornada de la educación abraza la desaparición, promovida por el Ministerio de Educación Nacional, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que llevan por lo menos 40 años luchando todos los días, incidiendo, organizándose para que la desaparición forzada sea reconocida como un delito de lesa humanidad, para que la desaparición forzada sea erradicada como una práctica que afecta las familias, la vida cotidiana, pero que además interrumpe proyectos de vida y limita el desarrollo de la democracia colombiana. Para ello quisiera, permítame en un segundo leer la recomendación 14 que formuló el informe final de la Comisión de la Verdad. Al Estado en su conjunto y en particular al Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a las entidades del Sistema Integral para la Paz y al Congreso de la República, con la participación de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, realizar los ajustes institucionales de política pública y normativos que sean necesarios para promover los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en el contexto y con ocasión del conflicto armado, con el fin de garantizar que la búsqueda sea una prioridad que compromete al Estado en su conjunto. Lo anterior, teniendo en cuenta que el proceso de búsqueda es fundamental en el proceso de reparación integral de los familiares y en la garantía de los derechos de las personas desaparecidas. Y para esto quiero invocar a Héctor Jaime Beltrán, desaparecido en la toma del Palacio de Justicia. Una persona que está hoy aquí a través del trabajo incansable de Pilar Navarrete en los últimos 38 años. Qué orgullo y qué dignidad la tuya, Pilar, y gracias por estar acá, gracias por ser una de las buscadoras que en los últimos 38 años nos han recordado que el Palacio de Justicia fue una tragedia y que no solamente se trata de ubicar responsabilidades, sino de que nos devuelvan vivos a las personas porque vivos se los llevaron. Pilar. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco este espacio al colegio al que ya he venido recurriendo muchísimos años, 2 años, 3 años,
desde que Magali ha hecho esta hermosa aventura de contarle a los alumnos estas 7 historias y las historias de los desaparecidos. Gracias, Mauricio. Pues sí, yo que podría decir que primero empecé con este doloroso tema de la desaparición con mi esposo, pues porque fue desaparecido cuando yo tenía 20 años, cuando él tenía 28 años, teníamos 4 hijas y toda una vida por delante. Y este día que se lleva en marco de la semana de la desaparición forzada, del detenido desaparecido, pues no hacemos sino pasarlos por el corazón. Y creo que eso es lo que dice y lo que decimos en todas nuestras frases, que jamás vamos a olvidarlos, porque es algo cierto, porque yo creo que esta cifra de 120,000 ya pasó hace mucho tiempo por ahí. Hay muchos más desaparecidos y lo más terrible de todo es que siguen desapareciendo personas, siguen desapareciendo muchas mujeres, y esto es lo que nos tiene con más miedo, con más dolor en este país. Yo siempre he dicho que si le hubieran puesto la mirada a la gente del colectivo 82 en el año 82, que hubo 11 desaparecidos, a tanta gente que ha ido desapareciendo, y que si esto hubiese parado, si de verdad hubiese sido voluntad política de haber parado estas desapariciones, pues bueno, no estaríamos hablando ahorita de una cifra tan alta y no seguiría ocurriendo y no lo veríamos como un paisaje, porque usted hizo un ejercicio muy bonito, y ahorita que también veía lo que Magali muestra en su video, esto de cerrar los ojos y pensar dónde están, qué están haciendo, qué están comiendo, es algo que no se le desea a nadie. Y usted, que trabajó en la Comisión de la Verdad, sabe de la magnitud del dolor que es hablar de los desaparecidos. Entonces, tener a un familiar desaparecido, tener a una persona que se la lleven, que no sabe uno qué está pasando con ellos, pues es algo que no se lo desea a nadie, y sigue pasando y sigue pasando. Bueno, muchas gracias. Permítame hacer referencia a las recomendaciones de manera muy rápida antes de volver contigo, Pilar. Las recomendaciones dan cuenta de que es necesario mejorar la articulación institucional para avanzar en la búsqueda y darle las garantías presupuestales, jurídicas, y por eso celebro que se haya decretado el Sistema Nacional de Búsqueda a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. También la nación colombiana debe avanzar en la investigación forense, debe dotarse al Instituto de Medicina Forense de las condiciones presupuestales, científicas, técnicas para avanzar. Y esto lleva a otra de las recomendaciones, y es que nos pongamos como tarea el garantizar la identificación de aproximadamente 25,000 cuerpos no identificados, distribuidos en diferentes partes del territorio nacional. Si fuera desde la perspectiva de nuestros pueblos originarios, podríamos decir que tenemos muchos lugares donde no hay armonía, porque no hemos logrado que esas personas regresen a la tierra en paz. Pilar, cuéntanos un poco por qué, digamos, continuaste esta lucha, y ahora en la perspectiva hacia adelante, ¿qué es la tarea de organizaciones como el Bovice y de tu perspectiva personal en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, y particularmente de tu compañero de vida, Héctor Jaime Beltrán? Sí, bueno, yo encontré algunas partes del cuerpo de mi esposo hace 7 años. Fueron encontradas en Barranquilla, y después de que aparecen las partes del cuerpo de mi esposo, pues uno podría decir, cerremos ya este ciclo de tantos años, 32 años, y dejémoslo ahí. Pero desafortunadamente, cuando aparecen esas partes del cuerpo de Héctor Jaime Beltrán, desaparece otra persona, que es el magistrado auxiliar Julio César Andrade. Y eso me hace a mí no cerrar la página, seguir buscando, porque aparece uno y desaparece otro, y ya habían dramas más grandes, ya venían las ejecuciones extrajudiciales que empiezan con una desaparición, venían una cantidad de personas con todos sus dolores y sus historias, en las que yo dije, yo puedo ser un ejemplo con todo lo que he hecho. Yo, que de 20 años decidí tomar las riendas de esto,
pelear porque se tipificara la ley de desaparición forzada en el año 2000, llorar mucho cuando se asesinan a mi abogado Eduardo Maña Mendoza, pero seguir luchando con el colectivo José Alvear para que existiera la justicia en el caso, porque voy a dejar todo esto guardado que he hecho durante este tiempo para mí, y por eso he estado en muchas organizaciones, en FASOL, sigo perteneciendo a FASOL, al movimiento de víctimas de crímenes de Estado, porque yo considero que nosotras hemos sido la fuerza para que existan todas estas cosas, la ley 1448, para que exista ahorita el Sistema Nacional de Búsqueda, para que exijamos que no sea solo medicina legal el que tenga que tener la parte de la identificación, sino que le doten a la unidad de búsqueda de un laboratorio para que esto se efectúe. Nosotros, todas las personas las llevamos a medicina legal, y usted sabe la violencia que hay en este país para que seamos solamente en medicina legal donde tengamos que ver esto. Entonces, yo creo que esto ha sido lo que entró en mi corazón y el de todas las que seguimos buscando, la mayoría de mis compañeras, Gloria Gómez, Yané Bautista, Luz Marinach, que seguimos buscando a nuestros desaparecidos. Pues Pilar, muchas gracias. Esto es simplemente muy conmovedor, y aquí está a mi lado una escultura que nos recuerda y que fue elaborada por artesanos a partir de la inspiración de Pedro Ruiz, que elaboró el logo de la Comisión de la Verdad. Se llama A Corazón Abierto y es el testimonio de agradecimiento para mujeres como Pilar Navarrete, que han continuado llevando ese ser querido en su corazón y buscándolo permanentemente hasta encontrarlo. Esta tarea tiene en Colombia, a partir de los acuerdos de 2016, a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas como una entidad de carácter humanitario que tiene la responsabilidad de búsqueda de cerca de 120,000 personas. Ustedes lo han registrado en sus informaciones, en más o menos 111,000 personas, y todos sabemos que hay un alto subregistro. Adriana, cuenta y comparte con nuestro público, con los niños, las niñas, los adolescentes, los docentes, cómo es la perspectiva de la unidad de búsqueda, el trabajo que también desarrollas desde tu formación profesional a nivel artístico, cultural, en la dignificación de una tarea fundamental para la reconciliación en Colombia. Buenos días a todas y a todos. Es un placer que tengamos la oportunidad en este momento de conversar en el marco de la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido sobre este drama, ¿no? Como lo decías tú hace un momento, nuestro universo registra 111,640 personas desaparecidas a febrero del 2024, desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Nuestra misionalidad, dada por los acuerdos de paz, es buscar a todas las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre en razón y en contexto del conflicto armado. Buscamos desde 3 características fundamentales. Una característica es que somos humanitarios, es decir, fuimos creadas para dar una respuesta a los familiares, a las personas que buscan, a las organizaciones. Este ser humanitario también es que somos imparciales, no favorecemos a ninguna de las partes participantes en el conflicto, y esto es fundamental, y les buscamos a todas y a todos sin distinción alguna por su rol o participación en el conflicto armado. No, esa es una de nuestras características fundamentales. La segunda es que somos extrajudiciales. ¿Y qué significa ser extrajudicial? Que no nacimos para juzgar. Hay otras entidades que nacieron para juzgar, como la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros escuchamos sin juzgar, escuchamos y recogemos esa información solo con fines de búsqueda. Esa es nuestra tarea. Y la tercera, que es fundamental y se conecta con esto, es que somos confidenciales. Es decir, no revelamos nuestras fuentes. Yo, como servidora de la unidad, estoy exenta del deber de denuncia,
por ejemplo, en el ejercicio de mis funciones, por supuesto. Y tenemos estas características, ¿para qué? Para favorecer escenarios de confianza que permitan tener algunas respuestas sobre qué pasó y dónde están las personas desaparecidas. Entonces, estar en este escenario, en la escuela, y llevar esta conversación a la escuela es fundamental. Claudia decía hace un momento, es en la escuela donde se está construyendo el país. Es en ese escenario en el que estamos poniendo diálogos que nos van a permitir avanzar hacia la reconciliación. Y eso es fundamental. Entonces, desde la unidad, por un lado, reconocemos la importancia y la necesidad de iniciativas como la que trae Magali, como la que trae Claudia, como la que han hecho las organizaciones, en este caso en representación de Pilar, con su obra de teatro El Palacio Arte, que pone en escena y en la conversación de lo público algo que es muchas veces casi que innombrable, ¿no? Como que a veces no existen las palabras necesarias para nombrar la magnitud y el impacto que trae la desaparición y que ha traído a miles de familias en este país. Entonces, la pedagogía se configura en un escenario o en un elemento fundamental. Uno, para que podamos entender qué es esto de la sensibilidad, ¿no? ¿Qué es esto de la solidaridad? ¿Qué puede hacer cada persona desde su rol como estudiante, como maestra, como maestro, para generar otros escenarios que faciliten que nunca más ninguna persona sea desaparecida en el país? Entonces, nuestra postura, uno, es reconocer a todos los actores con los que interactuamos como sujetos políticos en un diálogo horizontal, en un diálogo en el que construimos de manera colectiva, en un diálogo en el que debemos encontrar nuevas formas para que esto que a veces es tedioso o doloroso y que por esto la gente le da la espalda, porque es un tema difícil, como que uno dice, uy, eso es tan difícil que yo mejor miro para otro lado, pueda ponerse en el centro y todas y todos como sociedad miremos hacia allá. Y en esto identificamos, para ir cerrando, o algunos elementos a partir de lo que nos han compartido Claudia, Magali, Pilar y nuestra experiencia propia de pedagogía en la unidad, que es fundamental generar diálogos con los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes desde la esperanza. No queremos darles con un bate y que queden asustadas y asustados y nunca más quieran volver a escuchar hablar de esto, sino desde la posibilidad de narrar historias, por ejemplo, como la de Pilar, que no solo cuenta el dolor, sino que da cuenta de la resistencia y de la capacidad de solidaridad. Pilar decía, yo hace 7 años recibí el cuerpo de Jimmy, ¿no? O algunas partes lo traías así literalmente. Pero siento que tengo una responsabilidad y tengo que seguir andando en este camino. Entonces, ver esa historia desde la esperanza, desde los lugares de la reflexión y la transformación de los imaginarios que nos puedan conducir a otros caminos, esa es una de las apuestas que tenemos en la unidad de búsqueda. Bueno, pues muchas gracias. Vamos ahora a ver el testimonio desde la unidad de cómo hace ese trabajo en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto. Gracias, Adriana, y vemos este video que nos lleva también a una perspectiva de la tarea institucional de buscar la no repetición de la mano de los buscadores y las organizaciones que han trabajado largos años por este objetivo. Cuando mi hermano se fue, yo de él no me despedí y estoy llorando solita por mi hermano que perdí y estoy llorando solita por mi hermano que perdí.
Bueno, realmente estamos aquí muy conmovidos hasta las lágrimas viendo este video que refleja la búsqueda y el trabajo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. No hay palabras para describir el dolor, para pensar en esas personas que no regresaron a su casa y sobre todo en la perspectiva de quienes todavía esperan y para eso continúan la lucha, tienen la esperanza. Y aquí estamos en el marco de la semana del detenido desaparecido para decir: la educación abraza la búsqueda y la empatía, desde el Ministerio de Educación Nacional y desde la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Si usted allá que nos está viendo tuvo la misma conmoción que nos llevó a las lágrimas acá, tome sus redes sociales y con el numeral La Educación Abraza la Búsqueda, haga un comentario, una pregunta o simplemente plantee por qué la sociedad colombiana no puede ir hacia la reconciliación y la no repetición si no buscamos que la desaparición forzada sea una prioridad ético, política y de política pública. Bueno, pues quisiera compartir acá con nuestras docentes para que nos respondieran qué haríamos para que esta jornada se prolongara en el tiempo y pudiéramos construir proyectos pedagógicos como los que vimos acá en el Colegio Anexo San Francisco o en la institución educativa Alberto Lleras Camargo. Claudia, empiezo contigo. ¿Qué recomendarías para los docentes, para las docentes, para que la reflexión sobre la desaparición forzada fuera parte de un proyecto pedagógico que pueda unir la formación artística, cultural, con la pedagogía y con la trascendencia ética de la dignidad humana? Bueno, fundamentalmente creo que un llamado a los docentes de Colombia es que no nos dejemos deshumanizar, que el proceso educativo nunca se distancie de la necesidad que tenemos como nación de educarnos con dignidad. Nos hemos distanciado por un currículo o nos hemos distanciado porque la educación está muy cerquita de procesos burocráticos y de encaminarse hacia resultados que no nos satisfacen y tampoco nos hacen sentir humanos. Entonces creo que un primer estadio es el situarnos nosotros siempre como personas que estamos trabajando con seres humanos y que estamos formando seres humanos y por tanto no podemos hacer proyectos educativos que se desliguen de lo que es el humanizar. Es como inicia la estrategia del caracol, ¿no? ¿Para qué le sirve a usted la dignidad? Es como la pregunta constante que tendríamos que tener en las escuelas, en las aulas y transmitirlo a nuestros estudiantes, que nos sirve, que nos volvamos a sentir dignos de ser colombianos, reconociendo nuestros aciertos, nuestros errores como nación y que eso sea una constante de la escuela para que nos construyamos hacia una reconciliación en acción. Y de manera concreta, como en tips hacia los docentes que quieren abordar proyectos hacia la búsqueda de la verdad y la reparación, es que nos apoyemos muchísimo en el informe de la Comisión de la Verdad, que naveguemos por la transmedia porque tenemos infinidad de recursos pedagógicos que pueden facilitar los procesos que llevamos en las aulas y que siempre hagamos llave con las instituciones que como la unidad de búsqueda están dispuestos a vincular la escuela a su proyección. El centro de memoria, hay muchísimas instituciones de las cuales nosotros podemos ayudarnos para que las estrategias que queremos sacar adelante sean una acción concreta, seria, que se cumpla y que podamos hacer verdad en nuestras aulas. Bueno, muchas gracias, Claudia. Magali, yo estuve, digamos, tentado a interrumpirte para que nos explicaran más, pero ahora quiero hacerlo porque me llamaron poderosamente la atención dos cosas de la experiencia que tú presentaste con los y las estudiantes del anexo San Francisco. La primera,
Hiciste referencia permanente al Cauca. El Cauca es un territorio que hoy está sufriendo los embates de la guerra, pero además es un territorio alejado de Bogotá. ¿Cómo fue esa relación con ese territorio? Y la segunda inquietud es también un llamado que hacen muy poderoso, y es cómo mantener en la memoria el aroma, el recuerdo vivo de esa persona a través de una figura metafórica pero profunda, y es como el olor, como los aromas que nos traen para que esa persona desaparecida haga parte permanente de nuestras vidas. Bueno, voy a empezar con la última pregunta, porque desaparecer nos permitió a nosotros preguntarnos por las maneras como se manifiestan las memorias, ¿sí? Pero desaparecer surgió de un ejercicio en el aula más o menos de un año, y de preguntarnos cómo hablar de aquellos que no están diciendo que están. Entonces, por eso hablamos de la fotografía, de la imagen, del sonido, de los aromas, y luego de hacernos esta pregunta vino la posibilidad de poder construir como un perfume. La pregunta, yo en los espacios que he logrado conversar he dicho, démosle la posibilidad a los chicos y chicas de hacer preguntas incluso absurdas, ¿sí? Porque muchas veces pasamos por desapercibido eso que yo decía frente a los aromas, y los aromas no son comunes a todos. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, voy a usar algo que normalmente uso en otros espacios y que los chicos también lo construimos. ¿Qué pasa cuando saboreamos o destapamos una chocolatina Jet? Normalmente esto nos lleva a nuestra infancia, ¿sí? No solamente el aroma del chocolate, pensar en el caramelo, pensar en el álbum, y cómo la memoria y estos objetos activan el recuerdo. Y los recuerdos también, y la memoria y las manifestaciones materiales de las mismas, nos hablan de las personas. Entonces lo que logramos hacer con Desaparecer, un libro, fue que los chicos, además de hablar de desaparición forzada, investigaran quién era el padre Tiberio, quién era Duván Barros. Logramos hablar con Eric Arellana para poder interpretar el aroma de Nidia Erika Bautista. Leímos el texto que se construyó de parte del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre Memorias de un Mártir, que es alrededor del padre Tiberio, y nos concentramos fue en la persona, en lo que teníamos en común, y lo que teníamos en común era ese tipo de cosas. Entonces Desaparecer también nos llevó a hablar del río Cauca, por ejemplo, más que el territorio en sí. Tiberio desafortunadamente fue hallado en las aguas del río Cauca, pero nosotros decíamos al río, y aprovechando también la conexión con otras organizaciones, Magdalenas por el Cauca hace un trabajo muy bonito frente a reivindicar los desaparecidos y los trabajos pues, que hacen estas mujeres buscadoras, y allí decidimos usar la metáfora de escuchar el río Cauca. Bueno, muchas gracias Magali, a ti, a Claudia, y voy a cerrar dándole la palabra a Adriana, que me ha pedido dirigirles una voz para cerrar. Gracias, Pilar, por tu testimonio de vida. Estás presente en las luchas y en la dignidad de las personas que, como tú, han dedicado la vida, a las cuales le debemos la ley que fijó como un delito de lesa humanidad la desaparición forzada. Y recordemos que esta jornada se hace en el marco de la Semana del Detenido Desaparecido. Y también rindamos memoria a los esfuerzos que desde el Río Bravo, actualmente en México, hasta las madres de la Plaza de Mayo, han dedicado su vida a la búsqueda y a dignificar la dignidad de las personas como una condición para la paz. Adriana, por favor. Bueno, antes de cerrar este segmento, una invitación, y es que podamos entender que todas y todos podemos hacer algo para aliviar el sufrimiento de quienes buscan. Entonces, si ustedes, maestras, maestros, conocen que alguno de sus estudiantes o de las familias que pertenecen a su comunidad educativa tiene una persona desaparecida en el contexto del conflicto armado, no duden en contactarnos. Tenemos una línea nacional que es la 018-1171-75, y también estamos en todas las redes sociales como @VP de Colombia.
con ese acto, ayudándonos a socializar la información que ahí disponemos, seguramente van a contribuir ustedes, además de su gran labor en la escuela, con la búsqueda de las personas desaparecidas en Colombia. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Y para cerrar esta parte, pues los invito a ver un video que recoge el proyecto Memoria, Cuerpo y Alma, que da las palabras y que nos permite a través de la imagen reconocer la lucha por la búsqueda, pero sobre todo el trabajo desde propuestas pedagógicas que buscan que los niños y las niñas contribuyan a la memoria y a la reconciliación, vinculando proyectos pedagógicos a la tarea de aprender. Desaparecer, si con ese de soltar los recuerdos que un día quedaron en medio de tristeza, pero hoy es ilusión. Desaparecer como una forma de escribir, de decir que están aquí ausentes, pero aún aquí. Siguen estando en el amanecer de todos los pueblos que se levantan para luchar. Siguen siendo. Bueno, muchas gracias a las docentes que participaron en este evento, compartiendo su experiencia pedagógica al lado de Pilar, compartiendo su experiencia de vida. No podíamos cerrar este espacio sin contar con la presencia de dos estudiantes que cada una en su institución ha participado en las experiencias que hemos presentado el día de hoy. Recordemos que estamos en el marco de la Semana del Detenido Desaparecido y particularmente en esta jornada que hemos llamado La educación abraza la búsqueda y la empatía. Bueno, damos la bienvenida del Colegio Anexo San Francisco de Asís a Andrea Rodríguez. Bienvenida, Andrea, a este diálogo. Y del Colegio de la Institución Educativa Distrital Lleras Camargo a Dana Sofía Ardila Gallo. Bienvenidas ustedes. Ustedes nos han acompañado en este proceso, nos han inspirado tanto con la expresión teatral, artística, como con el acompañamiento en la experiencia reflexiva que busca ponernos en los zapatos del otro. Yo creo que no hay otra expresión gráfica, metafórica, más exacta para describir lo que significa la empatía, que en este caso ponernos en los zapatos que guardamos de las personas desaparecidas. Los guardamos con la esperanza de que alguna vez sean otra vez utilizados por quienes en un momento los dejaron. Entonces quisiéramos, pues de manera precisa, Andrea, ¿cómo crees que se aporta a la construcción de paz, a la convivencia, con la experiencia que viviste en tu colegio? ¿Cómo fue recibida en tu entorno familiar, con tus compañeros? ¿Qué recomendarías tú para quienes nos están viendo, que están también construyendo sus experiencias para contribuir a la búsqueda, contribuir a la paz de este hermoso país?
Andrea, por favor. Bueno, buenos días. Yo siento que hablar de la desaparición forzada en el colegio es un acto de sanación y resistencia, no solamente personal, sino colectiva. Esto lo digo porque el año pasado yo tuve la oportunidad de ser partícipe del foro aquí en el colegio y pues esto fue una experiencia que cambió mi vida significativamente. Para mí fue muy impactante el ver cómo la realidad de cientos de personas en Colombia y pues ser una realidad de la cual yo estaba muy ajena y que ni siquiera conocía acerca de esto. Y que siendo una realidad que hoy en día sigue existiendo, no se habla de esto tan abiertamente. Yo siento que lo más duro fue como escuchar los testimonios y las historias y las voces de los familiares de las personas que tuvieron que vivir esto y pues que la mayoría se han quedado en la impunidad y que no se les ha dado la relevancia que se merecían y que incluso pues sigue existiendo mucha ignorancia acerca de esto. Con el año pasado, bueno, lo que nosotros hicimos en el foro fue ponernos en los zapatos de la otra persona, pues no pretendiendo entender completamente lo que ellos vivieron, porque es imposible, sino siendo empáticos con ellos. Y asimismo, como esto impactó en nuestras vidas, logramos un propósito que fue que las personas que vinieron a ese foro también conocieran la realidad del país y se empaparan de esto y que asimismo se pusieran en los zapatos de las otras personas. Y siento que pues gracias a esto es que se están logrando como sanar y reivindicar las heridas sociales y históricas del país. Siento que también como jóvenes nosotros tenemos la responsabilidad de decir, bueno, esto es algo que está pasando en mi país, esto es una realidad que viven cientos de personas y que se sigue quedando en la impunidad a pesar de que pues todavía se están gestando muchas cosas como estas en los colegios, pero pues es una realidad que todavía nos afecta como colombianos y pues nosotros tenemos la responsabilidad de decir, necesitamos que esto pare ya. Bueno, Andrea, muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Dana Sofía. Mis contertulias en este momento son estudiantes de 10º grado de la institución Anexo San Francisco de Asís y del Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo. Dana Sofía, ¿qué tienes tú para contarnos, para compartir cómo te cambió la perspectiva el año que has trabajado en este tema de la desaparición forzada, que has tenido la oportunidad de tener un contacto, una reflexión con tus maestros, con tu familia, con tu entorno académico? ¿Qué ha cambiado para ti? Buenos días para todos. Bueno, principalmente mi perspectiva cambió demasiado, ya que el país ahorita se basa en que los jóvenes nos convertimos solo en medios de comunicación y redes sociales. Lo que hace la profesora Claudia con nosotros es mostrarnos a través de la danza y el teatro lo que nuestro país se convierte en un ente de paz y así pues poder lo que ahorita se conoce como los falsos positivos. Nosotros, ¿cómo logramos esto? Fue porque nosotros sentimos el dolor de las madres al interpretarlas, al saber qué era lo que les estaba pasando, porque literalmente el país les estaba negando la muerte de sus hijos. Entonces, al saber esto, cada uno tiene desde su punto de vista que fue un dolor que nadie más va a poder sentir. Entonces, al poder interpretar a estas madres, fue como tal esa tristeza, ese dolor, como al saber que un recuerdo o tener el pensamiento de sus hijos ya no va a volver. Entonces mi perspectiva cambió demasiado desde que entré al grupo de danzas y teatro, y eso se lo agradezco mucho a la profesora Claudia, ya que mi pensamiento ahora se basa en que yo tengo una responsabilidad como joven de cuidar mi país y luchar por una verdad, de que mi crecimiento personal se basa a partir de la honestidad y de la ayuda y la participación que puedo hacer con mi país. Bueno, gracias. Yo quería plantearles para terminar cómo nosotros, mi generación, que les hemos entregado el país que les hemos entregado en el marco de la violencia,
de 120.000 personas desaparecidas, de no menos de 850.000 personas asesinadas en el marco del conflicto. ¿Qué llamado nos harían ustedes desde su perspectiva, desde dos jóvenes del 10º grado, una de un colegio privado, otra de un colegio público, a los responsables políticos, a quienes tenemos responsabilidades en instituciones públicas y a la ciudadanía en general? ¿Qué reclamo nos harían para que trabajáramos por un país distinto? Arranco por ti, Dana Sofía. Bueno, principalmente desde mi perspectiva se ha basado mucho que la historia de Colombia siempre es como el mismo cliché. Por ejemplo, que tener experiencias diferentes se volverían didácticas, que a los jóvenes ya no nos aburriría como estudiar, sino más que todo le pondríamos el alma y el corazón para cambiar una Colombia. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar esto? Sería que los profesores también como pusieran de su parte para enseñarnos qué es lo que puede hacer una educación y qué es lo que nos puede enseñar a futuro. Gracias, Dana Sofía. Andrea, ¿tú qué responderías? Pues yo siento que esto es algo que ha marcado dolorosamente la historia de Colombia y pues las vidas de miles de personas en Colombia, y pues me parece muy impresionante ver el hecho de que incluso el gobierno es uno de los causantes principales de estos actos tan atroces, y pues que menos mal hoy en día existen estas iniciativas como las del colegio, como las de mi profesora Magali, que pues digamos han tocado la vida de muchos jóvenes, y que gracias a esto es que nosotros hemos podido saber la realidad de nuestro país. Pues como yo decía, yo era una persona que no sabía absolutamente nada de esto, pues y siento que también las personas se preguntarán qué hace un colegio privado en el norte de Bogotá hablando de una realidad muy diferente, intentando como empatizar con personas que han vivido cosas tan terribles, y pues es esto a lo que nos lleva a decir que todos como colombianos tenemos la responsabilidad de saber acerca de nuestra historia, acerca de las fracturas sociales que nosotros hemos tenido, y pues asimismo en un futuro darán a la no repetición de estas. Gracias, Andrea. Gracias a quienes han participado, a quienes nos han seguido. Recuerden que pueden formularnos todavía preguntas, comentarios con el numeral La educación abraza la búsqueda. Gracias a las docentes, a Claudia, a Magali, a Adriana, a Pilar por su testimonio. Recuerden que este evento estará alojado en YouTube, en el Ministerio de Educación Nacional, en la unidad de búsqueda. Gracias a quienes nos han visto, y los invitamos para que en septiembre participemos en la jornada en la cual la educación abrazará la justicia restaurativa. Gracias a los equipos que prepararon estos eventos, y desde el Ministerio de Educación Nacional y en lo particular, yo estoy muy conmovido y muy agradecido por las intervenciones, por las enseñanzas, por las reflexiones. Buena tarde, y recordemos que tenemos una responsabilidad ética, política, de que la verdad y que la lucha contra la desaparición forzada sean una tarea cotidiana. Buen día.